saludarte primero, Arturo, presidente del Partido Republicano. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Fernando. ¿Se me fue? ¿Dónde está? Acá. Te agradezco, Maida, esta oportunidad. Todo lo contrario, cuando estamos en campaña lo que más queremos es hablar, así que muy bienvenido para nosotros también tener la oportunidad de hablar. Me imagino que no solo seguridad, sino que iremos a abordar algunos otros temas, pero si hay algo que caracteriza lo que hemos estado construyendo durante el último tiempo, particularmente bajo la estructura de la campaña de José Antonio Kast, antes digamos de que se lanzara la candidatura, sino que durante los años previos, es precisamente un, llamémoslo, plan de recuperación territorial, que ya tendremos la oportunidad de comentar en detalle en qué consiste y cómo los invitamos a ver con esperanza que efectivamente Chile puede volver a ser uno de los países más seguros de Latinoamérica. Eso suena ambicioso, pero se van a dar cuenta que efectivamente tenemos todo para que eso ocurra y va a depender de los chilenos en los próximos meses. Bien, vamos a hablar por supuesto de seguridad y hay varios temas y nos vamos a detener en eso, pero quiero partir por lo más político. Especialmente tras las declaraciones de Jorge de Sormó, el marido de Evelyn Matei, que esta semana dijo que con ustedes, con José Antonio Kast, con Republicanos, no estaba asegurada la paz social. Quiero preguntarte, Arturo, ¿cómo interpretaron desde Republicanos estas declaraciones? ¿Qué les parecieron? Y si efectivamente tienen un temor, finalmente, a que en un eventual gobierno de Kast se produzca un nuevo estallido en Chile. Es normal que cuando un candidato va primero, desde todas las otras candidaturas van probando por dónde en el fondo encontrar un eje comunicacional. Este no es el primero, siempre han tratado, digamos, de ver por dónde permear la candidatura de José Antonio, más aún hoy día, que en varias de las encuestas aparece como primero. Lo de la paz social se explica por sí mismo, o sea, si hay alguien que efectivamente pone el foco principalmente en materia de seguridad pública y de ahí en adelante todo lo que viene. Nosotros somos bien enfáticos en que para el ejercicio de los derechos fundamentales que están contemplados en nuestra Constitución es fundamental contar con seguridad. Si es que hay algún abogado por acá, podrá revisar el catálogo del artículo 19 y empiecen a mirar en profundidad cada uno de los elementos propios de las distintas garantías constitucionales. Y pregúntense si es que estas son posibles con un país en donde uno verdaderamente no puede vivir seguro. ¿Es posible, digamos, la libertad de trabajo, traducirla en un ejercicio pleno? ¿Es posible? Arturo, pero el riesgo de un nuevo estallido, del maldito infierno que decía Landerreche, efectivamente, si gana José Antonio Kast, ¿existe el riesgo de protesta en las calles, de volver a sufrir esa situación? Nosotros no sabemos cómo se va a comportar la izquierda violenta, la izquierda ideológica, la que estuvo detrás del estallido del año 2019, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que efectivamente, y acá les hago una pregunta, en el evento de que en un gobierno de la actual oposición, sea quien sea José Antonio Kast, sea Evelyn Matei, sea Johannes Kaiser, en fin, ¿a quién le gustaría que tuviera el sartén por el mango? Si se repitiera, digamos, un hecho de ese nivel de desorden público, dando paso a crímenes muy fuertes, violentos, que generaron una desestabilización, un jaque al Estado de Derecho. Sí. O sea, yo no me pierdo y creo que no es necesario contestar por los demás. Es evidente que esa paz social se genera en función de alguien que tenga claro que se tiene que restablecer el imperio de la ley. ¿Y no le tienen miedo a un estallido en ese sentido? Nosotros, frente a cualquier tipo de movimiento violento, salgámonos de lo que es el crimen organizado, narcotráfico, sino que hablando de orden público. Las leyes son claras, las atribuciones que se tienen por parte de nuestras fuerzas de orden y seguridad pública y nuestras fuerzas armadas son bastante claras y lo que se necesita es determinación para ejercerla. Cuando tú tienes a un grupo de personas que están incendiando un edificio donde hay personas, hay que actuar. Y actuar significa ejercer la fuerza. En una sociedad organizada todos renunciamos al ejercicio de la fuerza, ¿no es cierto? Yo si tengo un problema, un pleito contigo, de un arriendo, algo civil, digamos, y yo no te estoy pagando, yo soy el malo de la película, en el ejemplo, y al final del día vamos a tener un juicio y tú sigues toda la cadena y siempre vas a tener que el imperio de la ley se traduce, digamos, en lo que llamamos los abogados la facultad de imperio, es decir, fuerza. Y ese ejercicio o esa fuerza que depositamos en el Estado no se puede guardar en un cajón. Entonces, y acá vienen los pilares que me gustaría después desarrollar. Nosotros creemos que hay que reivindicar el uso de la fuerza por parte del Estado, hay que restablecer el sentido de autoridad,
hay que adelantar o anticipar la labor policial, cada una de esas cosas que las sacamos del estudio que hicimos muy profundo de cómo El Salvador dio vuelta a la realidad de uno de los países más comprometidos en materia de seguridad pública a uno de los más seguros de Latinoamérica. Eso me encantaría, si hay espacio, para hablarlo en profundidad, pero quiero seguir en el tema de la paz social porque lo mezclan mucho con la gobernabilidad y se van por ese lado. Muchas personas, por de pronto, digamos, habría que traducir o ver qué es lo que se entiende por gobernabilidad. Para mí la gobernabilidad es que imperie la ley, es que las instituciones se fortalezcan, es que los pesos y contrapesos entre las distintas instituciones del país efectivamente funcionen, en que no se le ocurra a un órgano del Estado pasar por alto la Constitución, como hoy día está pasando. El presidente de la República está pasando por alto un mandato constitucional de que el voto es obligatorio, sacando cálculos políticos. El gobierno de Sebastián Piñera, que era una suerte de emblema de la posibilidad en el fondo, tal como lo dicen las personas que formaron parte de ese gobierno, de la posibilidad de llegar a acuerdos con los otros sectores y qué sé yo. Bueno, las dos oportunidades tuvimos, es que uno analiza las últimas décadas, los desórdenes más profundos en las calles. Eso es la paz social. Porque en el fondo, si es que tú no estás dispuesto a respaldar a las policías como corresponde para que ejerzan la fuerza y que no terminen siendo perseguidos en los tribunales de justicia, evidentemente que el desorden va a ser lo que impera en las calles. Claro, pero el tema de la gobernabilidad que planteaba recién Arturo, ¿ustedes sienten que son capaces de ofrecer gobernabilidad? ¿Y qué es lo que está diciendo Chile Vamos en ese sentido? Por ejemplo, nosotros entrevistábamos en el Líbero a Rodrigo Galilea y él decía que cuando gobierna alguien como Kaiser o Jara, el clima político se crispa. Hablan de clima político, hablan de la capacidad de lograr acuerdos. ¿Cómo van a ofrecer gobernabilidad en este caso sin Chile Vamos y con el Congreso a favor, en fin? Nosotros tenemos una oportunidad única, si es que llegamos a ser gobierno con José Antonio Kast de presidente, de no solo gobernar con una mayoría en ambas cámaras, eso está la posibilidad, obviamente que hay que esperar la elección para ver si es que eso ocurre o no, sino que además un elemento, una externalidad positiva de todo el proceso que estamos viviendo es que José Antonio llegaría a ser presidente sin deberle su presidencia a un acuerdo entre partidos en donde después en el fondo se reparten los ministerios como que fueran cuotas, digamos, o algo por el estilo. La verdad es que no, se va a convocar a las mejores personas. El otro día trataron de instalar la lógica de que no había el mismo Rodrigo Galilea, creo que en una frase desafortunada dijo que las personas que pasaron o que tienen trayectoria en el Estado, particularmente en los gobiernos de Sebastián Piñera, no estarían disponibles, los cuadros políticos. Sí. No, los que nosotros nos vamos a convocar son los operadores políticos que pasan de un gobierno a otro. Dimos una pequeña muestra de las personas que nosotros creemos que nos encantaría contar con ellos y levantaron la mano y dijeron, por supuesto que sí. Pues. Y ahí tú tienes a una de las personas que más sabe en materia de medio ambiente, bajo la experiencia, digamos, de haber pasado por el gobierno de Sebastián Piñera, estoy hablando del ex subsecretario de Energía, de Medio Ambiente y otras tareas más, Ricardo Irarrázaval, Álvaro Cruzat, en fin, son muchos más. Nosotros no quisimos entrar en una especie de guerrilla de esos nombres. Pero ellos no son operadores políticos, entonces. Quienes se fueron a republicanos, desde Chile Vamos, los descolgados, digamos, ¿no son operadores políticos? Es que desde que nosotros empezamos a ganar las elecciones, tenemos acá a pocas cuadras una fila de personas que tratan de entrar al Partido Republicano de ese perfil. ¿Ya? O sea, vieras para las elecciones parlamentarias la cantidad de alcaldes y concejales que querían, que de repente se despertaron y se sintieron republicanos. Uy, ahora me siento republicano, ustedes están haciendo las cosas tan bien. Yo creo que debiera competir por ustedes. No, si nosotros no venimos, es que esto es súper profundo, nosotros no venimos en el fondo a tratar de gobernar en el amplio sentido, en el gobierno central o a nivel local, como era el año pasado en los municipios, en función de pasar por arriba o de hacer una especie de trasvasije de las personas de Chile Vamos a nosotros. ¿Ya? No, venimos a convocar a personas nuevas. El Partido Republicano se forma principalmente por personas que despertaron su vocación pública en torno a lo que fue el estallido social, o criminal, o delictual, como quieras llamarlo. Ese es el perfil, el grueso de las personas que están en política, que están en el Partido Republicano. Personas que dijeron, yo quiero dejar una huella en este país que estuvimos a esto de perderlo.
y eso no se logra haciendo un trasvasije de personas. Hay una que otra que, por Pero supuesto... hemos visto muchos descuelgues, personas como Rodrigo Álvarez, como, no sé, el diputado Mellado, que se fueron a Republicanos, ¿ellos no son operadores políticos? Personas muy buenas que no son operadores políticos, que tienen experiencia en cada una de sus áreas. El grueso, para serte franco, es en el ámbito más técnico, que no necesariamente son públicos. Nosotros, y a mí quizás se me han concentrado las personas que quieren colaborar en lo que estamos haciendo y querían también aparecer y dijimos, no tiene mucho sentido que entremos en esa lógica porque nos vamos a necesitar todo en segunda vuelta. Y si es que empezamos, digamos, a levantarle básicamente a quienes estuvieron en algún gobierno y hoy día estarían disponibles para un nuevo gobierno de ideas de derecha, entrar en esa dinámica nos haría mal para una tarea que está a la vuelta a la esquina, que es ganarle a Janet Jara en segunda vuelta. Y qué decir para gobernar. Arturo, pero no entiendo bien esto porque, y quiero, bueno, detenerme en esto, porque efectivamente han entrado un montón de personas a Republicanos, ¿no? Pero ustedes han sido bien críticos de la gestión del expresidente Sebastián Piñera, ¿no? Y estos son exministros o ex subsecretarios del presidente Piñera. ¿Cómo se entiende eso? Se entiende desde la perspectiva de que un gobierno tiene muchas funciones que abordar y en algunas se hicieron las cosas muy bien y en otras no muy bien. Tú no vas a ver a un Blumel reforzando nuestro equipo de seguridad. O sea, pero por eso, ¿quiénes sí, quiénes no? En el fondo, ¿qué están buscando? No se trata, no te puedo hacer una lista porque tampoco tiene sentido, pero evidentemente que en materia de seguridad pública me da la impresión de que a las personas que hemos convocado nosotros, ¿ya?, que tienen una experiencia infinitamente mayor que a quienes les tocó, digamos, en esos gobiernos liderar los temas de seguridad, están trabajando y están detrás de nuestro plan de seguridad. Estoy hablando de personas con 30, 40 años en el Estado, pero en las áreas ligadas a la seguridad pública. El general Basaletti, el general Cristian Vial, el contraalmirante Parga, por nombrar algunos, el vicealmirante Alberto Soto. Sí. Son personas que no van a tener problema alguna, que entienden de partida en qué consiste un Estado organizado y en qué consiste el enfrentar a las personas que no quieren vivir o no dejan vivir tranquilo al resto de la sociedad. Y cuando tú tienes de cabeza a alguien que tiene la determinación suficiente para respaldar a ese perfil de personas que con inteligencia, y ahí si quieres entramos, digamos, en materia de seguridad, que con inteligencia saben lo que hay que hacer para desbaratar a las bandas del crimen organizado, para enfrentar el narcotráfico, el terrorismo en el sur, porque lamentablemente, yo no sé si esto se está grabando, pero le mandamos un recado a la candidata Jara, no se trata de violencia rural o delincuencia rural, como dice. Hay terrorismo con todas sus letras. Está, pero la definición del terrorismo en la macrozona sur. Y hace mucho tiempo. Me acuerdo cuando José Antonio lo planteó en su primera elección, el año 2017. Había quienes, bueno, se burlaban, como muchos, se burlaron después de las barreras materiales que nosotros creemos tiene que haber en el primer, en Norte Grande, digamos, particularmente en algunas zonas, para evitar la confrontación entre la migración ilegal y las policías. En fin, cosas que hoy día van cayendo por su propio peso. Terminas en el fondo viendo que lo incorporaron todos los candidatos, todos los sectores políticos. Si hasta este gobierno de Gabriel Boric, que se burlaba de las Fuerzas Armadas, terminaron haciendo el intento por construir una zanja. Entonces, al final del día, ese es el perfil de personas que le da la tranquilidad a la gente que sabe para que dirija los destinos en materia de seguridad pública en Chile. Arturo, ahora vamos a entrar en esa materia, pero quiero zanjar un tema. Y ¿sí? No quienes a las 4 acusaciones que te parecían de operadores políticos de izquierda, entregaban, digamos, a los carabineros diciendo que ellos eran los culpables de no seguir los protocolos policiales. ¿Qué es lo que pasó en el estallido delictual del año 2019? ¿Cuál era la discusión en términos del uso de la fuerza? ¿De cuánto plomo tenían los balines de goma? Ese era el debate, no sé si se acuerdan. ¿Cuánto plomo tenían los balines de goma? Y con ese nivel, digamos, de supuesta fuerza desmedida, se persiguió hasta el cansancio a nuestras policías. Nosotros lo que hicimos, no solo simbólico, pero en parte también, recogimos a varias de esas personas que tienen una vocación profunda por lo público y queremos que lleguen al Estado y particularmente al Congreso Nacional, donde se necesita gente valiente. Ya. Estoy hablando del cabo Zamora,
que fue injustamente perseguido, hoy día es flamante candidato a diputado en Valparaíso. Estoy hablando de la carabinero, no sé si no te vas a acordar, pero quizás la imagen, Abigail Aburto, que le cayó una bomba Molotov, Sí. Pasó, digamos, por esa emergencia y sin pena ni gloria, digamos, por parte de las autoridades del momento, en fin. O sea, ese es el perfil de personas que necesitamos en primera línea del Estado ¿Ya? para brindarle seguridad a los chilenos que la piden a gritos. Ya. ¿Y tiene algo pensado, por ejemplo, ministro del Interior? Porque Luciano Cruzcoque decía también en ¿Se el está Libero... ofreciendo? No. Decía que podía ser Kaiser, por ejemplo. ¿Podría Kaiser integrar, ayudarlo en un eventual gobierno de José Antonio Kast? Primero hay que ganar. Y nosotros estamos Sí, totalmente seteados para ganar la elección, ganar en primera, ganar en segunda vuelta. Por supuesto que necesitamos ese perfil de personas con valentía. Acuérdate que el Ministerio del Interior hoy día no es lo mismo que antes. El Ministerio de Seguridad es el que va a concentrar las tareas propias de lo que estamos hablando. El Ministerio del Interior pasó a ser una suerte de coordinador de gabinete. Si yo no postulo a ser presidente de la República, ¿Sí? no me imagino... es una decisión, si José Antonio gana tendrá que él tomar las decisiones, pero yo creo que los atributos más propios de un Johannes están en otra línea, en Pero podría materias... ser ministro del gobierno, a eso va la pregunta. Van a colaborar todas las personas que tengan que hacerlo. Si la pregunta es ¿qué es lo que opino de Johannes Kaiser? Una persona con una vocación de servicio enorme, con mucho conocimiento, ha hecho una pega gigante, levantó un partido en tiempo récord, es nuestro socio aliado en una hazaña que queremos hacer, que es meter gente buena al Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Está llevando muy buena gente, distribuida en todos los rincones del país, y él, sin ninguna duda, si es que en el fondo no pasa segunda vuelta, por supuesto que sería fantástico que estuviera a disposición de colaborar en lo que sea, pero no nos corresponde a nosotros estar ofreciendo... Y volviendo hacia atrás al tema de la gobernabilidad, y para zanjar ese tema, Arturo, efectivamente para gobernar se necesita acuerdo, llegar a acuerdo con el Congreso, poder conversar, diálogo, negociaciones, en fin. ¿Cómo lo van a hacer en ese sentido el Partido Republicano? Si es que en este escenario hipotético que efectivamente ganen y José Antonio Kast se convierta en el presidente. Como lo hacemos todos los días, la inmensa mayoría de los proyectos de ley que se están discutiendo en este momento, como todas las semanas del año, durante los 3 años y fracción que lleva el Partido Republicano teniendo una bancada numerosa, se logra en el fondo el texto constitucional en función de los acuerdos que se van construyendo en conjunto. ¿La relación con el Congreso no va a ser más difícil? Si en el fondo todo el foco de la capacidad de lograr ponerse de acuerdo o no está en función de 3 o 4 proyectos que considerábamos malos y que teníamos el coraje y los pantalones para decir que lo considerábamos malo y votar en contra, por popular o impopular que fuera, yo encuentro que no corresponde en el fondo el clasificar a una persona en función de una muestra tan baja. Porque cuando tú tienes cientos de proyectos o de votaciones en el día a día, tanto en comisiones como en sala, en las 2 cámaras del Congreso Nacional, en donde mancomunadamente personas del Partido Republicano con otros actores de distintas bancadas van construyendo acuerdos para que tengamos mejores leyes, yo me quedo con eso. Fue mi experiencia y me toca ser presidente de este partido. Y fue mi experiencia durante 8 años en el Congreso Nacional. Me refiero a que a las críticas de Chile Vamos hasta el momento apuntan en esa línea. El senador Juan Antonio Coloma decía eso, o sea, que para ustedes va a ser más difícil o más tensionada la relación con el Congreso. Por eso va la pregunta. Tiene que decir algo, si están en campaña y por eso, ¿usted descarta esa situación? Mira, yo te podría... Sin mediar en el fondo una conversación, porque no lo hemos conversado, pero si nosotros llegamos a pasar a segunda vuelta, no tengo ninguna duda que al menos los partidos relevantes con representación parlamentaria en los próximos 4 años no van a dudar ni un segundo en colaborar para ganarle a Janet Jara, van a estar disponibles y evidentemente los parlamentarios que estén detrás de esos partidos van a colaborar activamente porque le ganemos al crimen organizado, al narcotráfico, para que reactivemos la economía
y las otras tareas que tengamos. ¿Y las declaraciones de Galilea o del senador Felipe Cas diciendo que no van a colaborar en el gobierno, responde una estrategia en ese sentido? No, yo lo atribuyo a la época de campaña, y al final igual las entendemos. ¿De campaña? Es una estrategia que está bien, si la entendemos incluso dentro de las reglas del juego. Ahora, creo que fueron desafortunadas desde la perspectiva de él, porque le contestaron a coro incluso personas que no tenían pensado de hacer público el apoyo que nos estaban dando, y en el fondo fue una manera de ellos de decir que no me metan el saco acá de los cuadros políticos. De hecho, hasta la palabra que usó yo creo que no ayuda mucho. Las personas en el fondo que queremos a Chile vamos a estar siempre disponibles. Y en general las personas autónomas que tienen trayectoria, que después de los gobiernos tuvieron la posibilidad de seguir desarrollando sus ideas en el ámbito público o privado, siempre van a estar disponibles. Y no pasa porque alguien diga sí o así en un partido político determinado. ¿Y ustedes aceptarían colaborar con ellos en ese escenario de que ellos se pongan a disposición? Pero lógico, nosotros vamos a convocar a las mejores personas y muchas de ellas en distintas áreas, por supuesto que la experiencia que tienen o que adquirieron, digamos, en gobiernos pasados. Que como usted dijo que no iban a aceptar operadores políticos, por eso se lo pregunto. Es que no sé si entendemos lo mismo por operadores políticos, pues ahí está el problema. El operador político, por definición, así lo entiendo yo, es el perfil de personas que hace de la labor pública una ocupación laboral, que no tiene vocación de servicio, que no le interesa lo público, sino que está viendo el cheque de fin de mes. Y que en el fondo tiene esa capacidad especial, medio animalesca, de adaptarse a sus ideas, son muy flexibles, entonces se adaptan rápido a quienes en el fondo estén gobernando. Ese perfil de personas, por supuesto que no, de hecho hay que identificar a todas las personas que están remando en contra en el gobierno hoy día, que pueden haber llegado en el gobierno pasado, antepasado o antepasado, y esas personas en el fondo están siendo pagadas con recursos de todos los chilenos, ocupando un asiento que podría estar utilizando una persona que sí quiere aportar y no van a tener espacio como sí lo van a tener las personas que saben. Ahora, hay otro perfil. ¿Ramiro Mendoza es una de esas personas, el excontralor? Ramiro Mendoza es una persona muy destacada que difícilmente, imagino que no apuntaba a hacer una pregunta en esa línea. Alguien lo podría clasificar como operador político. No, se le pregunto si es que lo están sondeando, por ejemplo. Es una persona que tiene mucho que aportar y sin ninguna duda me da la impresión. Es un buen nombre de aquellos que su experiencia la va a poner al servicio de quien gane la elección, si es que puede colaborar. Ojo que las colaboraciones no tienen que ver con estar en un cargo político determinado, sino que estar a disposición. Oye, estuve 8 años en un órgano de control muy relevante, aprendí que esto es lo que traba, digamos, el avance de no tengo idea qué, esto otro en el fondo se tiene que corregir. Y eso, con esa experiencia, ponerlo a disposición de quienes están tomando las decisiones políticas es fundamental. Y obvio que esa experiencia la vamos a recibir muy gustosamente. Arturo, antes de entrar en materia de seguridad, que es muy relevante, por supuesto, le quiero preguntar rápidamente por las críticas y esta polémica que se ha generado por el Chavo Préstamo últimamente, ¿no? Desde el oficialismo hasta Chile Vamos la han criticado, pero más allá de entrar al fondo de la propuesta en sí, del Chavo Préstamo, Pepe Out decía esta semana que ustedes entraron al avispero en este tema. ¿Crees que hay algo de cierto en eso? O sea, que finalmente este tema les está haciendo daño y que se está generando ahí, se les está abriendo un flanco, o sea, que funcionó mal el anuncio, digamos, o era la respuesta que esperaban. Nosotros, tal como lo hemos dicho desde el día 1, tenemos una orientación bien clara, que es preocuparnos por las prioridades del país. Y las prioridades están dadas principalmente en materia de seguridad pública, en la reactivación económica, en terminar con esta inmigración ilegal desatada y por cierto varias de las crisis que hemos ido enfrentando y que se han tomado malas decisiones. Cuando se discutía la reforma previsional nosotros fuimos bastante claros, considerábamos un despropósito, por darle un adjetivo elegante, el que el Estado recurriera al bolsillo de los trabajadores para financiar en el fondo a aquello que se estaba comprometiendo.
Nosotros creemos de que esos mismos recursos invertidos siguiendo la suerte del resto de la cotización pueden mejorarles significativamente las pensiones a las personas. Y esos recursos que obviamente ya están destinados a cosas específicas que no tienen nada que ver con la PGU por de pronto, efectivamente tienen que seguir el curso de la inversión en los instrumentos de mercado que evidentemente darían una mejor rentabilidad que la que actualmente se espera de una administración tal como quedó en la ley. Es pero simple, más allá en otras de palabras. lo técnico, en otras palabras. La respuesta comunicacional. Es que ha tenido esto. se mezcla, pues, porque en el fondo acá encontraron, hoy día las comunicaciones para gente que no tiene escrúpulos, como los que están en el gobierno, se cuelgan de ciertas cosas que consideran, aprovechando en el fondo que, por ejemplo, en esto que tiene una connotación bastante técnica, se cuelgan de eso, aprovechan una semi-verdad, que efectivamente nosotros estamos en contra de esa parte de la reforma. ¿Ya? Te tratan de meter en ese saco que estamos en contra de la PGU, por eso tuvimos que salir diciendo nosotros votamos a favor de la PGU, la vamos a mantener, en la medida que el Estado tenga las condiciones las vamos a mejorar, y consideramos que es injusto que pudiendo mejorar las pensiones de nuestros jubilados, se le esté a la fuerza obligando a destinar 1,5% de su cotización, lo que tú recibes al mes, más bien lo que tú estás ahorrando, parte de ese mayor esfuerzo que estamos haciendo en virtud de esta reforma, no va a ir a parar a los instrumentos que tienen una buena rentabilidad, sino que van a ser castigados. Te están tomando tu plata y anda a saber si te la devuelven, porque me imagino yo que tú cuando tengas que, en 25 años más, pedir que te devuelvan la plata, el señor Marcel probablemente no va a estar en condiciones de decir me equivoqué, y me imagino yo que los senadores que avanzaron en esta reforma tampoco van a estar en condiciones de decir efectivamente me equivoqué, como ocurrió con la reforma tributaria. La reforma tributaria que nos iba a salvar y iba a lanzar al estrellato Chile, ahí está, pues nos condenó y yo me acuerdo, yo era parlamentario, se decía que nos iba a hacer mejorar las condiciones económicas del país y nos condenó a crecer al 1%, al 2%. Bueno, esto es en 25 años más. Probablemente los gestores de este préstamo a la fuerza quizás ni siquiera van a estar en condiciones de darnos respuesta. ¿Y qué le va a decir el Estado? Trata tú de ir a pelear con el Estado, a ver si es que en el fondo, si es que no te devuelven la plata, cómo te va con la simetría de poder que existe entre el Estado y una persona de a pie. Pero entraron al avispero con el tema, más allá de lo que usted explica, en el fondo el argumento técnico, entraron al avispero con el tema, se pusieron abrieron un flanco. Nosotros, insisto, cuando los candidatos van en primer lugar, siempre van a buscar encontrarte algo en donde poder instalar sus mentiras. El gobierno, como nunca antes me había tocado ver, y he participado en muchos procesos electorales, nunca antes había visto la obscenidad que estamos viendo hoy día en materia de intervencionismo electoral. Es realmente impresionante. Con las declaraciones del presidente. Con las declaraciones del presidente de la República, con las declaraciones de la ministra Vallejo, mismos dos, no nos olvidemos, y a ver si es que entramos de una vez a seguridad, porque pero tiene mucho que ver con desorden público que tú hablabas. Ellos eran los que iban adelante de esta lógica de llevar todo a la calle. Eran los que convocaban a las marchas, ellos dos, presidente de la República, vocera de gobierno, actores principales, voceros hoy día de la campaña de Janet Jara. Eran las personas que convocaban a estas manifestaciones que terminaban en desmanes, en barricadas, y nunca se hicieron cargo. Eso estoy hablando del primer gobierno de Sebastián Piñera, obviamente no hubo paz social. Y en el segundo gobierno, ¿qué decir? Cuando celebraban en el fondo, cuando las personas, los jóvenes se saltaban los torniquetes en el metro y consideraban que la violencia que estaba desatada en las calles era algo fantástico porque la gente se manifestaba. Esos son los responsables, esas son las personas que van a tener que pagar después, porque y dieron paso a que estuviéramos a este paso, a este porte o tamaño o distancia más bien, de que una lógica tan equivocada como lo que estaba contenido en ese borrador constitucional refundacional, que mañana, hoy día ya me pierdo, se celebra, se conmemora, digamos, ese 62% que le puso atajo a esa locura. Los responsables son los que hoy día están gobernando y que tienen destruido este país. No hay una administración
que haya pasado durante las últimas décadas, que haya hecho el récord, que haya tenido el récord de destruir simultáneamente la educación, particularmente la pública, la salud, qué decir, digamos, a futuro lo que va a pasar con las pensiones de acuerdo a las condiciones económicas del Estado que no se va a poder hacer cargo. En materia de vivienda, mira el escándalo que hay, qué decir, digamos, en materia de seguridad pública, en fin, o sea, no hay un área en donde hayan destruido todo lo que teníamos y vamos a tener que reconstruir este país a partir del 11 de marzo del próximo año. ¿Cómo? Entremos en materia de seguridad. Considerando la situación que usted mismo nos comenta, digamos, todas las áreas, flancos abiertos hoy día en el país. Usted ha dicho que el gobierno, un eventual gobierno de José Antonio Kast debería ser de emergencia. Quiero preguntarle qué significa eso. También el mismo José Antonio habló de hacer un cambio, Kast habló de hacer un cambio radical. ¿A qué se refieren exactamente en realidad? ¿En qué concepto, entre comillas, de gobierno están pensando en términos de seguridad pública? ¿Hacer un gobierno de shock? O sea, ¿de qué estamos hablando realmente? Mira, acá nos acompañan en la audiencia muchas personas que les gusta primero tener los sustentos de los elementos que pueden terminar en políticas públicas. Personas que estamos, de hecho, en el contexto de un centro de estudio. La izquierda revolucionaria, esa que valida la violencia para lograr sus propósitos, tiene muy claro de que al validar la violencia y tenerla como una herramienta para lograr sus propósitos, quienes también tienen uso de armas, en este caso el monopolio de la misma por parte del Estado, son un elemento que tienen que neutralizar. ¿Y qué es lo que está ocurriendo durante las últimas décadas, no solo en Chile, sino que en el mundo? Efectivamente, una persecución sistemática a las policías, al uso de las armas que estas tienen, a desarmarlas derechamente. Recuerda que Jara encabezó un movimiento que apuntaba precisamente a terminar con las armas disuasivas lacrimógenas, digamos, bueno, y otras cosas más, también presentando querellas por el uso de la fuerza legítimo que corresponde por parte de nuestras fuerzas de orden y seguridad, en fin, siempre a debilitar y a perseguir, a arrinconar a nuestras policías. Eso lo hace la izquierda. ¿Ya? Y también, por cierto, quienes más podrían tener armas, bueno, los civiles, los particulares, con ciertas reglas, por supuesto, que están dentro del marco de la ley, evidentemente que también son un peligro. Y son un peligro para ellos porque representan, digamos, a alguien que eventualmente en una lógica de revolución de estas ¿Ustedes están a favor del control de armas? Nosotros creemos de que es algo que efectivamente se tiene que regular, pero las personas tienen derecho a hacer uso de sus armas, a tenerlas, y no corresponde lo que está pasando hoy día, esa persecución inhibiendo que las personas se puedan defender. Hoy día el Estado de Chile no le da defensa a las personas que viven particularmente en las zonas rurales de nuestro país. No hay defensa, no hay. O sea, si tú vives a unos 20 kilómetros del núcleo urbano más cercano, no ha sido mi realidad en ninguno de mis 46 años de vida, pero conozco muchas personas que te lo dicen directamente. Si yo no tengo un mecanismo de seguridad, si yo no tengo un arma inscrita, yo no tengo cómo defenderme. Que llegue, y no es por falta de disposición de las policías, por supuesto, sino que es por un tema práctico. Más aún con todas las dificultades que les ponen, y si es que llegan a actuar, los persiguen y los echan del trabajo. Claro. Entonces, evidentemente que ahí hay un tema, un propósito de la izquierda que también lo persigue. Dicho eso, ¿ya? Nosotros, si bien uno podría decir en materia de indicadores, mira, la victimización en Chile, si bien es alta, no es de las más altas de Latinoamérica, y pese a eso tenemos y sentimos que vivimos en uno de los países más inseguros. Es decir, tú te vas al otro indicador importante, que es el de la percepción de temor, y efectivamente somos de los países con una percepción de temor altísima, de los top 3 o 10 del mundo. Eso tiene una explicación, y la explicación está en el crimen organizado. La mayor amenaza que tienen los derechos humanos hoy día está de la mano de la transcriminalidad, es decir, de estas organizaciones criminales que se pasan de un país a otro, que tienen una dinámica distinta, claro, a la delincuencia habitual. Como el Tren de Aragua. No se trata de, cuando se habla de organizaciones criminales o de estas bandas de crimen organizado, no se trata de un conjunto de delincuentes. Se trata de una organización que apunta, una organización delictual con actividades ilícitas y también lícitas, porque tienen que traspasar todo lo que han logrado en la actividad ilícita a la lícita. Y ahí también hay un frente que tenemos que enfrentar. Ellos apuntan precisamente a hacer crecer, como si fuera una empresa, a hacerlo crecer simultáneamente. Se instalan en el norte,
tienen líneas de acción, el sicariato, la extorsión en el comercio, después el secuestro, todo lo que ya hemos visto. Esto es historia, no es historia nueva para nadie. Pero en ese sentido, ¿qué proponen ustedes? Y la misma pregunta que le hago, Arturo, o sea, en el fondo, ¿cómo sería un eventual gobierno de José Antonio Kast en estos temas para controlar el crimen organizado, la macrozona, que me quiero detener ahí también, pero en el fondo estarían dispuestos, por ejemplo, a cortar ciertas libertades para, o sea, a pesar de que pueda ser antipopular, pero para el objetivo de establecer un orden en el país? Hace un rato te adelanté cuáles son los 3 pilares de nuestro plan de recuperación territorial, que tiene mucho que ver con lo que nosotros observamos en El Salvador. Lo que ellos hicieron es tomar un país que tenía una tasa de homicidios de 105 homicidios por cada 100.000 habitantes y lo dejaron en 2,4 hoy día. Y se empezaron a preocupar de otras cosas. Cuando tú controlas la seguridad, cuando tú le devuelves la paz a las personas, tú te puedes encargar de otras tareas del país. En lo que nosotros aprendimos allá es que tiene que haber una identificación muy clara de quiénes están detrás de las bandas criminales. Y para eso tú no tienes que actuar en función de un procedimiento normal que se gatilla por la denuncia o querella que se presenta frente a un acto delictual, sino que tú tienes que anticiparte. En esto, para nosotros, algo que es muy importante, que no está resuelto en la legislación, pese a que hubo una modificación ahora último, es sancionar la pertenencia. El solo pertenecer a una banda criminal se configura con ello un tipo penal que cuando se trata de estas organizaciones, en El Salvador hablan de las maras, las pandillas y estas organizaciones criminales, las penas van, en el caso de El Salvador, de 20 o 30, dependiendo del tipo de organización, hacia arriba. Es decir, tú activas todo el proceso penal con todas las medidas intrusivas que corresponde en función de un tipo penal que merece, digamos, la pena de crimen. Con eso tú puedes anticipar la labor policial y en paralelo, cuando tú estás haciendo un trabajo de inteligencia, identificando a quiénes son las personas, que en parte nuestras policías ya lo tienen lo suficientemente identificado, y actúas para detener a los líderes de las bandas criminales, en función de tenerlos identificados como miembros de esta organización. Antes de cometer un delito incluso. No, si lo estás cometiendo por el solo hecho de formar parte de una organización. Eso pasa a ser un delito. Lo que ocurre es que una vez que los detienes, tú puedes acreditar la participación en muchos otros delitos. Cuando nosotros estuvimos en el SECOT de El Salvador, le preguntaba yo al director de la cárcel, al frente de una celda con todos los tipos que seguramente ustedes han visto en la imagen. Y estos señores, ¿cuánto tiempo van a estar acá? Van a estar toda la vida, Van a estar toda la vida porque tienen un régimen penitenciario que se aplica para las personas de alta peligrosidad, como todos los dirigentes de cierto nivel para arriba. Tú tienes que entender lo que hay detrás de esta banda criminal. Y se les aplica y ellos no tienen acceso a visitas, no tienen acceso a tener pertenencias, no tienen salida más allá de 1 hora fuera de su celda, no tienen acceso ni siquiera presencialmente, digamos, a las audiencias, sino que todo es telemático. Y uno dice, inmediatamente tú me podrías preguntar, bueno, pero el hijo que dejó de ver esta persona, ¿qué culpa tuvo? ¿Por qué en el fondo no va a tener nunca más en su vida, porque está condenado, digamos, por la suma de muchos delitos a su vida completa? La razón es muy sencilla, por seguridad. Si hoy día en los 80 y tantos penales que tenemos en el país, desde adentro se están orquestando los delitos que se están cometiendo afuera. Y eso tiene que terminar. Entonces, la respuesta es sí, o sea, cortar ciertas libertades en razón de la seguridad, ¿no? Nosotros creemos que un tremendo error que tuvo la reforma procesal penal del año 2000, o que se empezó, digamos, a implementar a partir del año 2000, y que ponía el foco, para los estudiosos les recomiendo que lean el mensaje que envió el gobierno de turno, dando, digamos, sus directrices y después traduciéndolo, digamos, en un articulado que terminó siendo nuestro sistema procesal penal, en donde abiertamente decían que había que desincentivar la pena privativa de libertad como sanción para las conductas reprochadas socialmente. ¿Qué significa eso? No más cárcel, o desincentivar el uso de la cárcel. Y así fue creciendo el catálogo de delitos, o sea, los tipos, digamos, de penas alternativas en la ley 18.216. Así fueron instalándose una serie de permisos y de otros, en el fondo, beneficios carcelarios que hacen que las personas no estén cumpliendo sus penas adentro de la cárcel. Obviamente que
para una persona que incurre en una conducta reprochada y sancionada penalmente, va a perder su libertad. Y nosotros creemos de que hay que entregarle más herramientas a las policías para que efectivamente tengan mejor acceso, si eso alguien lo considera como una dificultad en el ejercicio de tu libertad individual o, en fin, digamos, de movilización. Yo creo que no es así. Perfecto. Yo creo que al revés, te está entregando la garantía de que le estás dando todas las herramientas a las policías para que persigan a quienes tienen que estar en la cárcel. Okay. Y esas personas, perdón por redondear, efectivamente hoy día no están cumpliendo la pena de libertad. Hoy día de la población penal, redondeando 110.000 personas que tienen el sistema, el 50% está en libertad, está cumpliendo su pena de libertad, y eso no puede ser. Yeah. Perfecto, Arturo. Y respecto a la macrozona sur, quiero detenerme ahí porque hubo recientemente un atentado muy lamentable en el que un guardia forestal en Victoria perdió la vida. Y además lo quiero linkear porque se cumplieron recién 3 años desde el ataque, para dar un ejemplo y ponerle cara a esta situación, al molino Grolmos, ¿no? Que fue por parte de la resistencia mapuche lafkenche, dejó a varios heridos de gravedad, para que recordemos, y le tuvieron que amputar la pierna también a una persona, otra persona quedó ciega de un ojo. Bueno, considerando todo esto, ¿qué proponen desde republicanos en un eventual gobierno de José Antonio Kast para ponerle fin a esta situación? ¿Cuál es la postura que tienen, no sé, en relación a los estados de excepción y las medidas concretas para esa zona de nuestro país, Arturo? Hoy día el terrorismo se ha ido mezclando con una fuerte presencia del crimen organizado en la zona. Y quienes están actuando, quienes están detrás de los atentados terroristas, también tienen participación en organizaciones criminales que buscan tener actividades ilícitas, comerciales, digamos, todas las que hemos estado describiendo, claro. En fin, se mezcló. Cuando tú tienes tal nivel de amenaza a la soberanía del país, recordemos que quienes están detrás de los atentados terroristas, ellos hablan de, no están, digamos, por las reivindicaciones, el grueso, quienes están, digamos, detrás de los atentados, no están pidiendo un predio, tal como se estuvo discutiendo en la comisión de hace algún tiempo, sino que lo que quieren es territorio. Cuando tú tienes ese nivel de amenaza a la soberanía del país, por cierto que tú tienes que recurrir a todas las herramientas con que cuenta el Estado de Derecho, y no me cabe en la cabeza que haya personas que pongan dificultades para que las Fuerzas Armadas interactúen como corresponde, en el contexto, por supuesto, de estados de excepción, pero no el estado de excepción regla general, sino que uno que te permita actuar. Pero para eso... Pero lleva mucho tiempo en estado de excepción. Por supuesto, y eso ya se traduce, digamos, en que no está cumpliendo su propósito. Y no es excepción, finalmente, termina no siendo excepción, ¿no? Termina siendo la regla general. Por eso, y tú no puedes condenar a cientos y miles de compatriotas que vivan, obviamente que uno hace una priorización y ellos, cuando su seguridad, digamos, está de por medio, tú haces una pregunta en la macrozona y evidentemente la mayoría te va a decir, ok, yo quiero que se apliquen estas medidas restrictivas de nuestras propias libertades, pero eso no corresponde que nosotros lo estemos validando como regla general para lo que viene en adelante. Tú tienes que hacer una intervención en donde vayas por precisamente los líderes de estas bandas terroristas, y para eso tú tienes que ampararte en las Fuerzas Armadas. Y eso se hace de la mano con las garantías necesarias para que se aplique la justicia militar a las policías y a las Fuerzas Armadas que intervengan en esto. ¿Y eso bajo un estado de excepción o no necesariamente? Tú podrías configurar en uno de los estados de excepción que automáticamente, por el hecho de la causal que estás invocando, se aplique per se la justicia militar. Hay otras herramientas o alternativas, pero yo creo que tienen que tener una suerte de blindaje jurídico en nuestras policías y nuestras Fuerzas Armadas. Y eso parte, nos desviamos, pero yo quería llegar a esto, de los mayores aprendizajes que tuvimos en El Salvador con todos los que nos reunimos, parte con la determinación del presidente de la República. Cuando nosotros le preguntamos al ministro de Defensa, que a su vez es comandante en jefe de la Armada, al final del día, ¿qué es lo que les permitió tener estos resultados? Y me lo dijo un ejemplo. La determinación de quien dirige la nación,
Y el ejemplo fue que apenas se instauró la primera vez de un estado de excepción, y él tuvo que salir con sus tropas a cautelar lugares críticos o a los procedimientos propios de las tareas que le habían encomendado. El presidente le pidió que pusiera su teléfono en altavoz y le habló a todas las tropas que estaban formadas listas para salir a la calle. Y evidentemente lo que les dijo es que él era la persona que estaba mandando a hacer lo que tenían que hacer, que era restablecer un respaldo de verdad. Cuando tú escuchas a José Antonio Kast, vengamos a Chile, a decirle a nuestras policías, como lo ha dicho públicamente, que no van a sufrir las consecuencias en un gobierno si es que a él le toca encabezarlo, que lamentablemente han sufrido sistemáticamente en todos los otros gobiernos que han pasado durante los últimos años, él está hablando en serio y a él le creen. Y eso es lo que hace la diferencia, y a mi juicio eso es lo que va a convertir a José Antonio Kast en presidente. Ya. Y respecto al abandono de las víctimas en la macrozona sur, porque las personas en la macrozona alegan eso, que hay un abandono de parte del Estado actualmente, en todo sentido. ¿Qué proponen para las víctimas en este caso? Y también respecto, me gustaría volver a lo de la autodefensa armada. Yo sé que lo mencionaste y lo hablamos un rato, Arturo, pero en este caso, por ejemplo, que yo ponía que el mismo Molino Brolmus, las personas salieron a defenderse con armas y si no fuera por eso estarías muerta, ¿no? Y se sabe que en el fondo lo iban a matar. O sea, el objetivo de ellos, lo que se dice, digamos, era asesinar a Christian Grolmus y a su padre, que ahora murió, a Helmut Grolmus, ¿no? Pero en el fondo, esas dos preguntas: ¿qué harían con las víctimas de estas situaciones? Y por otra parte, ¿qué se hace en tema de armas en la macrozona y autodefensa armada? ¿Qué proponen en particular? Las víctimas hoy día en nuestro sistema penal y procesal penal son las grandes olvidadas y abandonadas por parte del Estado. Tanto es así que se han tenido que ir haciendo ajustes precisamente para poder, en todo ámbito, no únicamente en estas materias, en todo ámbito criminal, en distintos tipos de conductas penales. Se han tenido que ir haciendo ajustes, incorporando, digamos, a las víctimas como sujeto, digamos, de políticas públicas que se hagan cargo de lo que han sufrido. La revictimización, por ejemplo, que sufren, para darte un ejemplo en otra área, a los menores víctimas de delitos sexuales, que hasta hace poco, si no fuera por una intervención que se hizo durante los últimos 5 o 7 años, pero imagínate, la reforma venía del año 2000, los hacían pasar por 7, 8 entrevistas a las víctimas de delitos sexuales menores de edad, entrevistándoles y preguntándoles una y otra vez cómo había sido en el fondo el ataque que había sufrido. O sea, eso evidentemente que alguien con sentido común simplemente se da cuenta de que no puede ser el sistema así. Y se corrigió, digamos, haciendo una entrevista videograbada. Te lo pongo como ejemplo porque en donde sí el Estado está al debe en hacerse cargo precisamente de aquellas víctimas que el Estado no ha estado en condiciones de darle la protección que la Constitución nos consagra. Yeah. ¿Sí? La tarea número 1 que tiene el Presidente de la República, antes de cualquier cosa, en texto constitucional expreso de nuestra Carta Fundamental, es precisamente darle protección a la población. Esa es la principal tarea que tiene. Y cuando tú no estás entregando esa protección, tú tienes que hacerte cargo de las consecuencias. Y las consecuencias es agotar los esfuerzos precisamente desde el punto de vista de la seguridad en materia de prevención futura, hacerse cargo, digamos, de la reparación para el caso de esas víctimas, que algo se ha hablado, y esperamos dentro de las próximas semanas, en el fondo, profundizar en ello. ¿Tienen un anuncio con la reparación de las víctimas? Nosotros vamos a seguir hablando en materia de seguridad pública hasta el 16 de noviembre. Nuestro plan de recuperación es integral, son muchos los elementos. Imagínate que todavía no puedo llegar ni siquiera al segundo eslabón, que es la sí, está bien, la reivindicación del sentido de autoridad, que es muy importante. Pero no, es una tarea que es fundamental, tenemos que abordar. O sea, acá el Estado está al debe y hay que hacerse cargo de ellos en lo que son las víctimas. Por de pronto, y no hemos hablado del Poder Judicial, hay una responsabilidad gigante en algunas señales que ha dado el Poder Judicial, particularmente en el norte del país, me salgo de la macrozona, en el resguardo de quienes
podrían conducirte, digamos, a condenar a las personas que fueron víctimas de delitos. Recuerda nomás cuando se filtraron las listas de los testigos protegidos. Sí. No estamos hablando de las víctimas, pero siempre corren una suerte similar, digamos, a estas personas que son potenciales víctimas. Hay un escándalo en Arica. Recuerda que en uno de los juicios importantes se tuvieron que inhabilitar 2 de los jueces. Inhabilitar porque precisamente tenían contacto con personeros de estas bandas criminales que estaban siendo investigadas. Eso es muy grave y eso te habla de la penetración que está teniendo el crimen organizado en nuestra estructura estatal. Arturo, y sobre la autodefensa armada, que es una de las premisas del Centro de Estudios de los Libertarios, más bien, ¿no? No, yo creo que es fundamental revertir esta dinámica que ha tenido este gobierno, muy orientada en la lógica que les decía al principio, que es desarmar a la población. Siempre, fíjense, los gobiernos de izquierda revolucionaria, los más duros, hay 2 acciones. Una, perseguir a las policías con querellas, con amenaza o más bien acusaciones de abuso de la fuerza, con sumarios, con restricciones, digamos, en el uso o en el ejercicio de los protocolos, en fin, todo lo que sabemos de él, y también contra los particulares. O sea, que hoy día permanentemente se caiga en el absurdo de estar utilizando a nuestros carabineros, que debieran estar resguardando nuestras calles, en hacer un chequeo a personas en el fondo que tienen sus armas inscritas como corresponde y que compraron, siguiendo todas las normas legales, sus armas, en vez de estar precisamente persiguiendo a los delincuentes. Es absurdo. Si ustedes creen que un delincuente va a tener su arma inscrita, o sea, es el mundo al revés. Evidentemente que toda la intención de desarmar a las personas que legítimamente quieren contar con su arma para defenderse en un gobierno futuro, nosotros no vamos a estar en esa misma línea. Y vamos a garantizar el derecho que tienen las personas de poder proveerse su propia seguridad en el contexto particularmente de contar con un arma inscrita siguiendo las normas. Quiero preguntarle por la respuesta que ha tenido el gobierno en todo esto, en lo que estamos conversando, en la macrozona. El gobierno invocó la ley antiterrorista, pero lo invocó en un atentado en el que quemaron maquinaria agrícola, pero no por el homicidio del trabajador que murió asesinado en Victoria, ¿no? Eso como primera cosa. Y dos, están las declaraciones del ministro de Seguridad, Luis Cordero, esta semana, que ha dado varias declaraciones. Dijo que tanto CAS como Matei en materia de seguridad son programas de continuidad del gobierno actual, porque a su juicio no hay ninguna diferencia con la agenda que ha planteado el gobierno. Dijo que el gobierno recibió al país en condiciones muy críticas en materia de seguridad, pero que lo van a entregar normalizado. Bueno, varias cosas, pero en el fondo, ¿qué le pasa con esas declaraciones y con la actuación del gobierno en estas materias? Me pasa que es frustrante, porque una persona que llega a ser ministro de Estado, que es una de las más importantes responsabilidades que puede tener alguien en nuestra estructura de país, de Estado, mienta con esta facilidad, como lo están haciendo, digamos, otros ministros, apuntalando, digamos, a su candidata de continuidad, Janet Jara, diciendo que las políticas propuestas por parte, al menos, y hablo acá de la candidatura de José Antonio Kast, serían más o menos parecidas a lo que nos estaban proponiendo o a lo que han estado tratando de implementar ellos. Es derechamente mentir. O sea, esto es de las cosas que uno no podría decir, mire, es ingenuidad, se equivocó en la palabra, eso es mentir. Cuando tú tienes a un presidente de la República que en vez de perseguir más profundamente a quienes destruyeron Chile de manera sistemática a partir del 18 de octubre en adelante, y en vez de perseguirlos, tú los sacas de la cárcel utilizando el indulto, y más aún le das una pensión de gracia, eso habla por sí solo. O sea, esa fue la razón por la cual nosotros nos salimos de esta mesa que se había armado en función de la seguridad pública en Chile. O sea, ¿qué sentido tiene tratar de llegar a un acuerdo con quienes ven como algo lícito el movimiento matapacos, que al final del día, por lo bajo, va generando, digamos, una animosidad en contra de quienes están para defendernos? Por lo bajo digo porque están derechamente, digamos, llamando a matarlo.
Y Janet Jara es eso. Y la candidata en el fondo de ese ministro es Janet Jara. Janet Jara es la persona que, como te decía, estuvo detrás del desarme de las policías. Ella misma, como abogada, presentaba las querellas en contra de nuestras policías. Ella formaba parte del movimiento del perro Matapaco. Ese es el perfil de persona. Yeah. Si ellos hubieran podido profundizar el 18 de octubre y la articulación que se empezó a dar en función de lo que estaba ocurriendo en las calles por parte de los políticos que simpatizaron con esa violencia, probablemente lo harían. Si pudieran retroceder el tiempo y hacerlo más fuerte, lo harían. Esa es a eso nos estamos exponiendo. Por eso, cuando de repente, perdón que te mezcle con la primera parte de tu entrevista, por eso se genera de alguna manera algún grado de decepción de que en el fondo como herramienta electoral se dificulte o se haga parecer, digamos, que se dificultaría el trabajar en conjunto, digamos, en una segunda vuelta. Yo no logro entender que los candidatos presidenciales, todos y cada uno de aquellos que están en la oposición, no diga con todas sus letras en español tradicional o castellano, como quieras decirlo, que van a estar trabajando desde el primer momento por el candidato de la oposición que pasa a segunda vuelta. Yo no, sinceramente, porque uno dice, no, pero es que te van a encasillar en una hipótesis que no. No, tú tienes que darle una señal a Chile de que al frente tenemos a la continuadora del partido, militante del Partido Comunista, continuadora de este gobierno. Y sobre Janet Jara... Y que hizo todo lo que te acabo de decir. No es una persona que miró el techo y que no se atrevió a contestar cuando le preguntaban qué opinaba del movimiento Matapaco. No, ella vestía la polera, ella promovía esto, ella persiguió a nuestros carabineros en los tribunales de justicia. Imagínate la de Presidente de la República. Y Arturo, y en ese sentido, Janet Jara la hemos visto muy tensionada con la cúpula del Partido Comunista, ha intentado alejarse del Partido Comunista. ¿Usted cree que eso realmente es posible? Y más bien, la pregunta es si es real, o sea, si finalmente es real este intento de alejamiento del Partido Comunista. Podría ser un intento, no sé, quizás del mismo Lautaro Carmona, por decir algo, por centrar, entre comillas, a Janet Jara, por distanciarla, tensionarla a ojos públicos, como mostrarla como peleada con el PC. Yo lo que sé es que ella es militante de los 16 años y debe tener 50 o un poco más. Y siempre ha estado en labores políticas, trabajando en el Estado, siempre en función de lo que hace el Partido Comunista. Me da la impresión de que una persona así, con ese nivel de trayectoria, no cambia de la noche a la mañana. Me da la impresión también de que sabe lo que los chilenos piensan del Partido Comunista y al caos que nos llevarían, digamos, tomando decisiones en todos los ámbitos, en la lógica sobre la cual ellos actúan, y tienen que alejarse un poco de eso. Por eso se estuvo discutiendo puertas adentro del gobierno si es que tenía que dejar su militancia o no. Al final perseveró, digamos, en mantenerla, pero mire, los chilenos quizás, obviamente quien habla no, pero quizás una mayoría en el pasado cayó en el engaño y permitió que Gabriel Boric fuera presidente de la República. Pero ya nos dimos cuenta de cuál es la tónica que hay detrás de la manera de actuar de quienes hoy día nos están gobernando, que es engañarnos y cuando los pillan pedir perdón. No. Y en esto los chilenos no vamos a caer dos veces, así que estoy confiado que efectivamente le vamos a ganar en primera y en segunda vuelta a Janet Jara. Arturo, última pregunta y finalizamos el conversatorio. Respecto a Javier Milei en Argentina, ¿cuáles dirían ustedes que son las principales diferencias y similitudes o que adoptarían también del gobierno de Milei en un eventual gobierno de Kast acá? A mí me gusta mucho el sentido de urgencia que le imprimió desde el primer momento a su gobierno. Si bien nosotros el foco lo hemos puesto principalmente en la seguridad pública y el primer día de gobierno, en vez de ver a, si es que gana, José Antonio Kast sentado en Cerro Castillo con sus invitados internacionales, tú lo vas a ver en La Moneda firmando todas las medidas y proyectos que en paralelo se van a empezar a desarrollar con despliegues en el fondo de nuestras fuerzas por distintas partes de Chile desde el primer momento. ¿Como una ley ómnibus?
como lo hizo con sus 7 reformas, no me acuerdo cuántas eran en realidad, justo hoy día estaba comentando, salió en una conversación, digamos, esto creo que eran como 7 medidas importantes que firmó ese mismo día en la Casa Rosada. O sea, el paquete de ley ómnibus de Milei. Así se llamaba, sí, eso era. Ese sentido de urgencia yo lo encuentro, ¿qué es lo que necesitamos? El sentido de urgencia, por supuesto, nosotros lo vamos a poner en 2 focos. Evidentemente que también en materia económica, por lo mismo el escándalo que se armaba el otro día, porque se reivindicaba la importancia que tiene la potestad reglamentaria por parte del Presidente de la República. Si hay un país en donde tiene atribuciones normativas el Presidente de la República es Chile. El prescindir, digamos, de usarla es la tontería más grande que uno podría pensar. Bueno, quizás por lo mismo se les hace poco 4 años. Nosotros no queremos perder. Nosotros no queremos perder ni un minuto. Hay una serie de materias en el ámbito económico, por de pronto. O sea, basta conjuntar a los ministros en el Consejo de Ministros para que se destraben así 7.000 millones de dólares en inversión. Por el solo hecho que se reúnan, porque hoy día no son capaces ni siquiera de, yo no sé si por razones ideológicas o por pereza, pero simplemente no se están perdiendo la posibilidad de generar todo el empleo que implica darle luz verde a los proyectos que hay detrás de esos 7.000 millones de dólares. Y en materia de seguridad, tú vas a ver despliegues de inmediato en la frontera, vas a ver precisamente cómo se va a notar la mano desde el primer momento. Te digo al tiro para que no se generen expectativas equivocadas. La victimización uno la va a poder medir y sacar cuentas alegres con el paso del tiempo. La sensación de temor y con eso la esperanza y la certeza de que se eligió bien por parte de los chilenos se va a sentir desde los primeros momentos. Yeah. ¿Y esto que usted dice se hace vía decreto? O sea, ¿cómo se impulsan todas esas cosas tan rápidamente en los primeros días de gobierno? Esa es mi pregunta para finalizar. Por de pronto, nombrando a las personas indicadas. Tú sabes que en gran medida, en materia económica nuevamente, buena parte de los proyectos en distintas escalas, estamos hablando incluso para el emprendedor que quiere abrir un almacén y que lleva 8 meses esperando que mande el Ceremi de Salud de la región a un personaje para que vea si es que están las condiciones del baño o no. Y claro, efectivamente, eligiendo una persona que se atreva a tomar las decisiones, que se atreva a firmar. El otro día te cuento una infidencia. No sé si infidencia en realidad, pero era una reunión privada, nos estaban presentando la SNA, la Sociedad Nacional de Agricultura, le presentó a todos los candidatos presidenciales, por separado, cuando nos tocó a nosotros, yo acompañé a José Antonio Kast, las medidas de ellos, muy buenas, muchas de ellas, y que se implementarán probablemente en distintos gobiernos, me imagino que varios van a recogerlas. Bueno, y una de las conversaciones de alguien que le había tocado, que estaba a la mesa, que le había tocado trabajar en gobiernos pasados, decía, casi como anécdota, vieras la cantidad de cosas que los funcionarios específicos, particularmente, son de exclusiva confianza, así que por eso tiene que ver con tu pregunta, ¿qué es lo que se puede hacer ese mismo día? Efectivamente, firmar, en este caso, un decreto que te dice, decreto supremo, que dice que este señor va a ser, digamos, el que va a asumir tal tarea. Bueno, era una infinidad de decisiones que no se atreven a tomar, porque no saben cuáles son las consecuencias. Incluso no estamos hablando de personas que actúen con desidia o por razones ideológicas como hoy día, sino que ¿por qué no se atreven? Porque no saben cuáles son las consecuencias. Y a ellos les vamos a decir, mire, si cumple con lo que está pidiendo la ley, se firma. Y acá viene la infidencia, José Antonio le decía, bueno, ¿y todas estas materias las puede firmar el Presidente de la República también? Así como diciendo, si es que va a haber alguien, si nos equivocamos en el nombramiento de una persona que no va a tener el coraje y la valentía para destrabar lo que hay que destrabar, lo firmo yo, decía él, como presidente. Claro, efectivamente la potestad reglamentaria emana, o más bien se radica en el Presidente de la República, pues se delega, digamos, en una serie de funcionarios, pero efectivamente él podría darle, digamos, ese curso. Y la primera medida es poner gente que se atreva a hacer eso. ¿Qué decir en materia de seguridad pública? Que yo creo que las explicaciones ya las hemos revisado. Bien, Arturo Esquella, entonces no le quitamos más tiempo, muchas gracias de parte del CEN. Gracias.